Y... Hola chicos, segunda bienvenida. Vamos a hablar hoy de Instagram, del impacto de Instagram en el arte contemporáneo, o bueno, en una parte del arte contemporáneo, y cómo vamos a tratar de un poco de medir ese impacto, tratando pues de ver qué tipo de obras de arte de alguna manera favorece la plataforma, pero también vamos a hablar un poco de la parte de comercialización y obviamente pues lo que viene a la gente en mente. También hablaremos sobre el impacto en el desarrollo de la propia identidad, ¿no? Que es como lo que fácilmente todo el mundo relaciona Instagram. Y lo haremos a través de artistas que han tocado esos temas, que se han interesado. Algunos inclusive han utilizado la plataforma como medio, ¿no? Como formato, y otros simplemente se han inspirado en ella, ¿no? Pero nos iremos moviendo en esta clase sobre toda esta nueva, o sea, realmente como de todo este nuevo escenario que se nos abre con la irrupción de las redes sociales, también a nivel de impacto en nuestra visualidad, ¿no? Y en nuestra cultura visual, y por ende también en las formas artísticas, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Antes, solamente una anotación, la semana pasada hablamos con Ana Isabel sobre imágenes que no necesariamente inspiraban nuestro interés, ¿no? Que nos producían rechazo, que podían disgustarnos. Hoy probablemente sea lo contrario, como ya anticipé, son imágenes que nos van a resultar bonitas, que nos van a resultar atrayentes, pues porque es el tipo de imagen que favorece la plataforma, ¿no? Y nos daremos cuenta de que es algo que se ha extendido más allá de las redes sociales, ¿no? Instagram lo tomo como referencia pues porque es la primera red social que trabajaba exclusivamente con la visualidad, mientras que otras que se han sumado después también pueden añadir más temas de interés, pero en cierta manera Instagram los reúne todos y por eso nos centraremos en la plataforma, aunque sé que las nuevas generaciones prefieren ya Snapchat o TikTok, ¿no? Entonces, vamos a hablar de Instagram, pero muchos de los conceptos que veremos aquí se pueden extraponer a otras plataformas. Voy a compartir mi pantalla. Primero tengo que abrir esto. Y a ver si ahora sí. Ahora sí. No, no es esto. Perdón. No sé qué pasa. Normalmente esto siempre es sencillo. Pero vamos a ver. Ok, ahora sí. No sé por qué no se ve entero. ¿Lo veis? ¿Veis la primera diapositiva? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, la clase de hoy lleva por título Arte Instagramable, en esta palabra que no sé si cumple con el beneplácito de la Real Academia de la Lengua, pero que todos podéis entender, ¿no? Como algo, o sea, como un adjetivo sujeto a la plataforma, ¿no? Y vamos a tratar de ver cuáles son esas características en su impacto a las artes visuales. En esta imagen súper pixelada, que no aparecía así inicialmente, aparece simplemente como referencia, nada, un perfil de Instagram. Creo que todos estamos familiarizados con la red social, pero en cualquier caso podemos hacer así un poco de memoria, ¿no? Y recordar que nació como una red social en donde los usuarios compartían fotografías, ¿no? Es decir, el concepto de compartir fotografías, una fotografía vernácula, es decir, una fotografía realizada por amateurs, por gente no profesional,
aunque con el tiempo se vio que la gente se profesionalizaba y conseguía también realizar planos y poses de fotógrafo, ¿no? Como bien sabemos, y que inicialmente pues, el propósito era compartir escenas domésticas, escenas de cotidianidad, ¿no? Compartirlas y registrarlas de alguna manera en la memoria como un álbum compartido, eso con tus amigos, ¿no? Sin embargo, cuando Instagram fue adquirida por Facebook, empezó a presentar toda otra serie de gadgets, digamos, de usos fueron incorporados y desde entonces se ha convertido también en una plataforma para venta, ¿no? Es decir, hay muchos perfiles profesionales y que más allá de promocionar la marca han empezado a utilizarlo también como un canal de venta, ¿no? E igualmente para tratar de atender a la competencia, ¿no? Y la popularización de los vídeos en otros canales, hay en otras plataformas como TikTok y Snapchat, pues ha incorporado también estos reels donde incorpora vídeo, ¿no? Entonces, digamos que ha reunido otros usos tratando siempre de incorporar y mantener su nicho que parece que en este momento está empezando a sufrir ciertas pérdidas en el sentido de que se habla de Instagram como la app de los millennials cuando ya las generaciones posteriores ya están moviéndose o nunca han interactuado demasiado con la plataforma y más bien se encuentran en otras redes sociales con más alza, ¿no? Como puede ser Snapchat o TikTok. No sé, aquí en clase, ¿quién tiene alguna de esas redes? ¿Alguno tiene preferencias entre una u otra? Contarme. Estoy curiosa, yo no soy usuaria de TikTok ni de Snapchat. Debería para tratar de entender un poco mejor cómo funcionan. Pero no sé si aquí hay alguno que quiera contar sus bondades o todos somos usuarios de Instagram y bueno, acabamos demostrando nuestra edad en ello también. Básicamente. Pero en cualquier caso, Instagram. ¿Quieres decir algo, Isaac? No, creo que se disparó. En cualquier caso, Instagram es de todas maneras la referencia en este caso, pues por eso, porque en su historia recoge como toda esa evolución que nos permite también hablar de la evolución de esa fotografía vernácula que en cierta manera se ha profesionalizado también, ¿no? Entonces, empezamos pues por ese aspecto más que más se le atribuye, ¿no? Esa presentación de la persona, esa autorrepresentación, ¿no? Y lo podemos relacionar pues con toda la teoría que viene de la psicología, del psicoanálisis, ¿no? Y vemos que o sea, la fotografía ha permitido dar otra herramienta a un proceso que ya existía anteriormente y que se había de alguna manera desarrollado pues con la misma pintura, ¿no? Con el autorretrato o con algo tan sencillo como el reflejo del espejo, ¿no? Y que a finales de los años 70 Lacan, avanzando sobre la teoría del psicoanálisis de Freud, relaciona con el proceso por el cual los humanos tomamos conciencia de nuestro yo, ¿no? Es decir, en una etapa muy temprana, en la infancia, ¿no? Hay un momento en el que los niños entienden que el reflejo que emite un espejo es uno mismo, ¿no? En ese proceso de reconocimiento que ocurre con eso, con el espejo, venimos a descubrir que la fotografía es solamente otra herramienta que de la misma manera actúa en la representación del yo, ¿no? Y esa representación del yo
pero adquiere en nuestros tiempos una ficcionalización, ¿no? Una construcción sobre la cual se han escrito decenas de libros, ¿no? Pues porque siempre se crea una complejidad mayor y el impacto que han tenido las tecnologías es solamente parte de, digamos, de ese proceso de complejidad por el cual las personas con la fotografía han podido como autodesarrollar esa propia elaboración de la persona, ¿no? Es decir, lo vemos en un ejemplo concreto ahora con una artista, Amalia Ullman, que es esta artista argentina, conocida por esta... O sea, ella ha hecho varios trabajos, pero el que le dio la fama es esta performance que desarrolló en 2014 en Instagram. A ver si puedo... Perfecto. En la cual, bueno, le dio el título Excellence and Perfections y es una performance que desarrolló durante varios meses en los que creó un alter ego de alguna manera, ¿no? Que tomó vida o que tomó su persona digital, ¿no? Casi como en un acto digamos, de negligencia en parte, ¿no? Vamos a entrar en el New Museum, que conserva como tal el archivo de esta pieza, de esta performance. El New Museum es un museo en Nueva York donde tienen este programa de exposiciones online y se ha conservado como parte del archivo de sus exposiciones esta performance que aparece aquí con diferentes... son como diferentes perfiles, no entiendo muy bien esto, pero en definitiva son siempre las mismas fotografías, podemos entrar a cualquiera de ellas. Quizás un reflejo, pues eso, de que la personalidad al final que cuenta con muchos matices, ¿no? Y es a veces un poco reduccionista hablar solamente de una, ¿no? De hecho, hoy en día como que al menos hay dos, o sea, ya nuestra identidad física y nuestra identidad digital confluyen, ¿no? En cierta manera, dando evidencia de esa posibilidad de diferenciar matices en la propia identidad, ¿no? Entonces, estas son algunas de las fotografías que ya elaboró, ¿no? O sea, que creó en esta performance en su Instagram personal. Podéis ver acá. Construyó al final... Patricia, disculpa, no se ve nada, se ve gris. Quizá porque... Claro, espera. Ya sé, esto puede ser un problema. Ahora. Cada vez que cambie a la presentación, ahora sí lo veis, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, es claro, como lo tenía que la compartir, o sea, mi pantalla compartida era con la presentación, voy a tener que ir haciendo cambios entre internet, o sea, entre web y presentación hoy, o sea, que si pudiera suceder otra vez, porfa, avisadme, porque claro, para mí es como, no existe esa diferenciación y a veces me puedo olvidar, se me puede pasar por alto. Entonces aquí tenemos esta performance de Amalia Ullman, en la que, como veis, son imágenes que nos resultan muy familiares porque o sea, Instagram está lleno de este tipo de imágenes donde la gente comparte lo que come, la gente comparte la mejor versión de sí mismos, ¿no? De hecho, me hace recordar algo que leí, ¿no? Sobre que las redes al final favorecen nuestra mejor persona, ¿no? Y los usuarios utilizamos la red con esta, no necesariamente consciente, ¿no? Pero este virtue signaling de alguna manera para dar énfasis a ese aspecto virtuoso, a ese aspecto por el cual, ¿no? Queremos ser reconocidos por nuestra gran
por nuestras comunidad. virtudes, ¿no? Un poco por nuestros grandes logros, ¿no? Entonces, hay algunas frases también tipo autoayuda y imágenes también donde comparte esos momentos de fingidos, obviamente en este caso, ¿no? De sensibilidad o de bueno, más bien de, o sea, los que se muestra pues triste o no sé qué, podemos entrar a ver qué dice acá, ¿no? Dice, bueno, no hace ningún tipo de comentario, ¿no? Pero bueno, enseña como parte de sus vulnerabilidades, ¿no? En ese proceso de construcción donde lo que vemos o vamos descubriendo es eso, cómo se construye un perfil donde al final lo que promueve es una hot girl, ¿no? Fingiendo inclusive un aumento de pecho, introduciendo elementos de lujo y esta idea al final de venderse de alguna manera, ¿no? Y justamente este tipo de fotografía captó el interés de un tipo de público, ¿no? Entonces ella señala que mujeres que pasaban por el mismo proceso, digamos, de crearse este tipo de persona online, ¿no? Empezaron a seguirla y de la misma manera también empezó a recibir comentarios súper vulgares e insinuaciones. Os podéis imaginar cómo, ¿no? Bueno, el archivo recoge todas ellas. Podéis como curiosear después, pero lo interesante, quizá una de las cosas más interesantes para mí, es que le produjo cierto conflicto con su persona. Vamos a volver ahora a la presentación. Ups, ¿y por qué? A ver, dejo compartir un momento. No sé por qué se esfumó. Ay, qué rollo. Esto va a ser un rollo hoy porque tengo hay varias cosas que no se podían compartir directamente en la presentación, entonces me obligaban a hacer el salto a redes, o sea, a internet, a Safari. Pero no sé por qué. Ahora no me deja compartirlo. Ok, ¿lo veis ahora? No. Okay. Creo que he entendido por qué, a ver si después. Ok, ahora sí, ¿no? Sí, ahora. Lo voy a dejar así porque si no, el modo completo de pantalla me produce después cierto problema adicional a los cambios que vamos a tener que sufrir. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande, así lo veis mejor. Lo más interesante de esta performance es que sus amigos, ¿no? Aquellos que la seguían pues porque son sus amigos, sufrieron cierto, incomprensión de lo que estaba sucediendo, y aunque ella les explicaba que era parte de una performance, de una obra artística, muchos de ellos no lograban asumirlo, ¿sabes? Es decir, de alguna manera su persona virtual, ¿no? Ese doble virtual había boicoteado a su persona física y provocó en muchos de sus amigos que no compartieran para nada que ella se presentara de esta manera en redes, pues porque lo consideraban, pues, obviamente, sé, como que habían perdido a su amiga, ¿no? O sea, que había aparecido otra persona que no reconocían y que les provocaba ese desconcierto tan grande como para eso, para no dar credibilidad a Amalia cuando les explicaba que era todo parte de una ficción, ¿no? Es decir, esa convivencia entre ficción y realidad, virtualidad y realidad, ¿no? Que se vio más allá, digamos, de lo que recoge este archivo con el archivo de las fotografías que provocó esta acción, ¿no? Aquí os recuerdo,
Esta diapositiva ya la habíamos visto, es Cindy Sherman, ¿no? Esta artista que desde los años 70 lleva trabajando el efecto de los medios de comunicación, del cine en particular, y en las formas de, digamos, de autorrepresentación, ¿no? Y os contaba que en los años 70 estaba haciendo ese tipo de fotografías en las que representaba piezas o bueno, casi que reproducía escenas de películas, ¿no? O inspirada por ellas, mientras que hoy en día realiza este tipo de fotografías en su Instagram personal, que quisiera que viéramos brevemente. Si puedo otra vez, vamos a ver si... ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, Perfecto. Entonces aquí tenemos el Instagram personal de Cindy Sherman, en donde comparte diferente variedad de materiales, pero con continuidad desde hace varios años realiza estas autofotografías, ¿no? Estos autorretratos muy elaborados, algunos, otros con apenas filtros, ¿no? Como este, acompañados de captions no necesariamente que profundizan mucho más allá, ¿no? Que lo que presenta, pero viene de alguna manera elaborando esos retratos que algunas veces tienen como ciertos referentes dentro de la misma historia del arte, ¿no? Pero que en definitiva nos deja como esta inquietud, desasosiego, ¿no? Pues porque reconocemos que no son retratos reales, ¿no? Pues porque son demasiado elaborados, pero a la vez ese desconcierto y esa apreciación de ficción no nos deja necesariamente tranquilos, ¿no? Pues porque la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Y de hecho, algunas de estas fotografías que pueden tener ese aspecto también de cirugía, ¿no? Quisiera que echáramos un vistazo a esta Lux Beauty Clinic, Canadá. Vamos a ver, ahí, ¿por qué no? Lux. Esta es una clínica de cirugía estética acá, en Canadá, que me apareció... esto es el rostro. Que me apareció en esta, digamos, cuando te aparecen en sugerencias, ¿no? En Instagram. Y algunos de los retratos de personas que se someten a estas cirugías son completamente absurdos, ¿no? Es decir, creo que en Estados Unidos, en Norteamérica en general, este aspecto de la cirugía estética es mucho más exagerado, ¿no? que en otros lugares, ¿no? Se ha llegado a ciertos niveles, pues eso, de exageración y de indudables, ¿no? Pero os quería enseñar esta, que es genial, ¿no? Una feliz usuaria, ¿no? Que a pesar de haber pasado por las 10.000 cirugías, sigue utilizando filtros de Instagram para fotografiarse, ¿no? Y lo hago, no es la única, aparece alguna otra por acá, que esta no sé si los tiene o no, pero bueno, o sea, es un espectáculo bastante grotesco, como podéis ver, pero esta es ideal también. Esta es increíble también. Pero os lo enseño justamente para hablaros de otro aspecto que es aún más siniestro que los retratos de estas chicas, que es que hay esta periodista de New Yorker, ¿no? Gia Tolentino,
ha escrito recientemente un libro, Tricky Mirror, pero que antes realizó esta investigación de alguna manera, ¿no? Periodística, cuando empezó a observar que su Instagram se llenaba de este tipo de retratos, ¿no? y de imágenes de chicas que abusaban de la cirugía estética. Y entonces empezó a recorrer clínicas de cirugía estética y llegó al descubrimiento, ¿no? Que fatal, de alguna manera, que es que las chicas llegaban, porque digo chicas porque mayoritariamente eran chicas, llegaban con los filtros de Instagram pidiendo a los cirujanos que les elaboraran la cara similar a la que les provocaba el filtro de Instagram, ¿no? Entonces ahí vemos a veces es un poco complicado cuando hablamos del impacto de Hollywood, de los medios de comunicación, en la apreciación, en el gusto, en la imagen personal, ¿no? Y este es un claro ejemplo, ¿no? De cómo primero fue el filtro y después fue la operación estética, ¿no? Entonces, por eso os quería enseñar estos retratos, pues porque nos dejan, de cierta manera es una introducción, ¿no? Para presentar la que es mi tesis sobre este asunto. Chicos, ¿estáis aquí? Sí. Sí, totalmente. Sí, sí. Sí. Acabo de ver a estas personas. Son un horror. Me había desaparecido las referencias bajas, ¿no? O sea, como todo el tema de Zoom, no me salía la palabra. Entonces estaba pensando que capaz había cerrado la sesión sin darme cuenta. Este cambio va a ser un poco pesado y me temo. En cualquier caso, todo esto para presentaros al final la que es mi teoría, ¿no? De alguna manera, sobre el uso de Instagram, ¿no? Que es que es inevitable pensar que la aparición, el auge, el consumo, ¿no? El tiempo que pasamos en una plataforma que al final establece cierto canon, no lo haga sin afectar de alguna manera el tipo de arte que preferimos, ¿no? El gusto por ciertas manifestaciones, porque me diréis vosotros, podéis contestarme ahora a micrófono abierto, ¿no? ¿Dónde pasáis más tiempo vosotros? Si en los museos o en las pantallas. Y más allá, ¿no? ¿Dónde veis más arte? ¿En las pantallas o en las salas de exposición, ¿no? Y me temo que hoy en día, salvo que alguien trabaje en un espacio museístico, en una galería, probablemente todos consumimos más arte en nuestras pantallas que el que actualmente consumimos yendo a ver exposiciones en persona, ¿no? Y es inevitable entonces que haya ese impacto en también el favorecimiento o detracción de algunas fórmulas o formas artísticas, ¿no? Aunque parece que nos seguimos en el mismo tema, pues porque aquí, como veis, es la supermodelo esta Emily Ratajkowski. Estamos ya cambiando de argumento para entrar en otro aspecto favorecido también por este flujo de información que favorecen las redes sociales, ¿no? Y os traigo este caso como un ejemplo de qué ocurre con nuestras imágenes una vez que las ponemos en circulación, ¿no? Es decir, que ese aspecto de que perdemos de alguna manera el control sobre ellas, ¿no? Viene ejemplificado en este caso por esta, no sé ni cómo describirla, obra, acción, suceso. Os cuento. Es decir, esta imagen que veis aquí en pantalla en realidad es una imagen que fue vendida como NFT por Christie's en mayo de 2021, alcanzando el precio que veis ahí de $175.000. Y lo interesante es que en ella aparece Emily, ¿no? Que sería la autora de esta imagen, enfrente de una obra de Richard Prince que había elaborado previamente y que la modelo como tal había adquirido. Es decir, Richard Prince
hablamos de él también anteriormente, es este artista que desde los años 70 trabaja sobre el concepto de apropiación. Antes lo hacía sobre la publicidad, hoy en día lo hace sobre las redes sociales, ¿no? Esta es una vista de la exposición que presentó en un museo en Detroit, con esta serie de retratos que llama Nuevos Retratos, donde se apropia de fotografías que la gente, usuarios, mayormente gente conocida, famosa, pero también algunos usuarios completamente anónimos, se apropia y su mayor, digamos, o sea, más allá de la selección, ¿no? Que como veíamos también es hay que reconocer como autoría, cuando hablábamos sobre la imagen y Fontcuberta profundizamos en eso, ¿no? Pero más allá de ese carácter de autoría que vamos a encontrar en esa selección que él hace también introduce estos comentarios que no aparecen en la red, o sea, que no son comentarios que él hace en la plataforma, sino que él los hace una vez en la postproducción de estas imágenes, ¿no? Cuando las convierte en estos grandes lienzos, ¿no? Cuando imprime estas fotografías sobre lienzo, introduce muchas veces estos comentarios a modo jocoso, ¿no? que de alguna manera dialogan con la imagen, ¿no? Y bueno, en su momento había realizado el nuevo retrato de Emily, apropiándose eso de una fotografía de la modelo, y ahí podemos ver un poco el comentario, dice: "You told me, bla, 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 no it's sunny, no upset, times keeps..." Bueno, en cualquier caso, la modelo había decidido adquirir su propia obra cuando esta salió a la venta, pero tiempo después como que esto le produce cierto dilema ético, y decide que en realidad en una reflexión que también comparte creo que también era The New Yorker, o si no The New York Times, comparte esta reflexión, ¿no? A modo un poco filosófico, en el que dice que no es propietaria de su propia imagen, ¿no? Que ninguna modelo lo es, y de alguna manera reclama que se le devuelva su derecho sobre su propia imagen, ¿no? Y parte de ese reclamo es esta acción que hace de crear este NFT y venderlo en Christie's. Mi pregunta es: ¿quién lo compró? ¿No? Porque quizá lo que hace más que reapropiarse de su imagen es simplemente sacar beneficio de su propia imagen, ¿no? Que es parte también, digamos, o sea, es legítimo, pues porque, o sea, al final es su imagen, y en el otro caso era Richard Prince el que tomaba de alguna manera beneficio económico de ella, ¿no? Mientras que aquí al menos es ella la que se lleva el dinero, pero una reapropiación que en todo caso no termina con el problema de la circulación de su imagen y la imposibilidad de controlar ese flujo, o sea, controlar su movimiento una vez entrado en ese flujo de información, ¿no? Una polémica parecida salía en estos días a la luz también, la compartían en el grupo de WhatsApp, ¿no? Uno de los compañeros era este caso del artista, esta es una artista española, Galagnor, que había saltado a los titulares de todo el mundo, pues porque la habían acusado de plagio por esta pintura, ¿no? Que como veis es exactamente el fotograma de esta otra, de una película de título Blue, por un autor que se llama Dai Dai, y básicamente fue acribillada en redes por esa apropiación indebida, que no sé si alguien leyó al respecto, pero bueno, esta es una artista que trabaja sobre toda la visualidad contemporánea, ¿no? Entonces, yo la vi en su momento en La Casa Encendida, y eran imágenes de políticos, ¿no? O sea, personas completamente reconocibles, como ocurría en el caso de Prince con la fotografía de Emily, ¿no? O sea, personas que o sea, que su persona pública es reconocida, de manera que la gente no se ponía a hacer necesarias juicios, ¿no? sobre el motivo de la pintura, ¿no? O sea, yo recuerdo en un caso era Boris Johnson, pero también estaba una de las Spice Girls. En definitiva, eran pues estos personajes populares, ¿no? o estos personajes de la cultura
popular, ¿no? En este caso, claro, es contrariamente, es algo mucho más específico. Creo que Dai Dai es un creador o sea, no sé si alguien aquí lo conoce mejor que yo, ¿no? Pero en definitiva es la película como tal, como que reivindicaba estos cowboys de color, ¿no? Su papel y digamos, su representación completamente la reivindicaba, pues que o sea, el típico cowboy americano nunca ha sido representado como una persona de raza negra, ¿no? Entonces ahí está reivindicación racial, esta reivindicación sexual también, que de alguna manera Gala se hacía eco cuando lo escogía como motivo de su pintura, ¿no? El error fue, no sé si en este caso del museo, de las comisarias de la exposición o de ella misma por no pedir que fuera mencionado, no hacer mención de la cita, ¿no? Es decir, cuando uno no cita las fuentes, es igual que en un texto académico, ¿no? Es decir, cuando tú te apropias sin citar, ahí estás cometiendo un error, ¿no? Y quizás un error que pasa por alto cuando estamos hablando de personajes de amplio conocimiento social, pero se convierte en un problema cuando el referente es mucho más difícil, ¿no? Para un público general, pues hacer esa relación, ¿no? Ese es el Y yo típico. creo, perdóname que te interrumpa, ¿no? Yo, para hablarte del asunto, yo creo que parte de lo que, pues de lo que nos has hablado, de lo que hemos hablado de la clase, es que también en el tema del ahora, ¿no? Con una sociedad que se mueve por las redes y por la pantalla, hacer algo como ello es inevitable. Es inevitable que alguien no la pesque, que alguien no se dé cuenta de que estás cogiendo algo sin referencia y colocándolo, ¿no? Yo creo que hoy es como mucho más fácil saber cuándo son plagios o cosas así, o que se toman de esa forma. Sí, yo creo que en este caso ni siquiera, o sea, por el tipo de trabajo que hace ella, no estamos hablando de sujetos ficticios, ¿no? Los de sus pinturas, sino que son siempre personajes que extrae eso de las noticias, digamos, de la cultura, la política, ¿no? Entonces, o sea, efectivamente, seguramente se cometieron errores, pero no me parece que en cualquier caso ya no sea no esté claro que en su práctica que al final se apropia, ¿no? Como en el caso de Prince. A Prince también lo han denunciado múltiples veces pues, por esa apropiación indebida, pues porque se apropia sin necesariamente avisar a los sujetos de cuyas fotografías se apropia, ¿no? Y sin embargo, o sea, en el arte contemporáneo es una práctica que sucede cada día, ¿no? O sea, uno como artista tiene que quizá hacerse algunas preguntas éticas antes de proseguir, ¿no? Pero es una práctica completamente lícita y lo único es que, o sea, siempre y cuando sea respetuoso con todas las partes implicadas, ¿no? Cuando dejas de serlo, pues ya se te pueden sumar razones bueno, para tener que dar, o sea, para afrontar después responsabilidades también a nivel de legales, ¿no? Pero bueno, en el caso de Gala no, todo pasó por un comunicado y todo volvió digamos, a la normalidad. Es también el caso de este Mauro Martínez, que él también extrae sus motivos de todo ese torrente de información, de imágenes, de los medios de comunicación, ¿no? Pero trabaja más sobre el aspecto más, digamos, o sea, más en relación a las consecuencias, ¿no? De algunas de esas
estar sometidos a este flujo de imágenes y en concreto en esta pieza lo hace en relación a la censura, ¿no? Y cómo en Instagram en general se ha procedido a esa denuncia, ¿no? Pues porque algunas imágenes incluyen contenido sensible que puede molestar a los espectadores, ¿no? Y cómo eso se ha convertido en un filtro, de alguna manera, ¿no? a ese torrente de imágenes que de otra manera aparecen por nuestro feed sin ningún tipo de censura, ¿no? Y en este caso es particularmente, digamos, interesante que lo hace en relación a... O sea, él utiliza muchas de estas fotografías censuradas para sus motivos de pinturas, pero en este caso se lo dedica al tema político en Estados Unidos, ¿no? Él reside en Estados Unidos y al final encontramos esa repetición de contenidos sensibles o falsas informaciones, ¿no? En este caso con los retratos de Bush y de Biden, ¿no? Y cómo eso ha creado estas dos alas, ¿no? O esta división al interno de la sociedad americana, ¿no? Que parece que en lugar de llegar a una comprensión o a un diálogo entre partes, cada vez están más distanciadas, ¿no? Esa irreparable, de alguna manera, convivencia, ¿no? social, que también favorecen las redes y todo el aparato de Internet a través de los filtros, no solamente de los filtros, sino en especial de toda la maquinaria, o sea, no sé muy bien cómo ponerlo esto, o sea, como toda la maquinaria, de alguna manera, que estudia nuestro comportamiento en redes, en Internet, el tipo de cosas que consumimos, ¿no? Acaba generando unos retratos de nosotros, unos retratos robots que después maquinarias, ¿no? Bots o en definitiva la tecnología misma acaba de alguna manera estriando lo que puede ser de nuestro interés de lo que no lo es, ¿no? Y acaba creando este efecto burbuja del que nos habla este orador de TED. No sé si nos da tiempo a verlo, pero quizás os pongo un trozo. Es una TED Talk que podéis encontrar en YouTube, también en la misma plataforma, ¿no? Que él viene, porque se ha parado, que él viene como a describir, ¿no? Y alertar sobre ese ¿Por qué? No entiendo. Quiero adelantarlo un poco, pero no sé si me deja. Okay, it's acá. Politically, big surprise, but I've always, gone out of my way to meet conservatives. I like hearing what they're thinking about. I like seeing what they link to. I like learning a thing or two. And so I was kind of surprised when I noticed one day that the conservatives had disappeared from my Facebook feed. And what it turned out was going on was that Facebook was looking at which links I clicked on. And it was noticing that actually I was clicking more on my liberal friends' links than on my conservative friends' links. And without consulting me about it, it had edited them out. They disappeared. So Facebook isn't the only place that's doing this kind of invisible algorithmic editing of the web. Google's doing it too. If I search for something and you search for something, even right now at the very same time, we may get very different search results. Even if you're logged out, one engineer told me, there are 57 signals that Google looks at. Everything from what kind of computer you're on, to what kind of browser you're using, to where you're located, that it uses to personally tailor your query results. Think about it for a second. There is no standard Google anymore. And the funny thing about this is that it's hard to see. You can't see how different your search results are from anyone else's. But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google Egypt and to send me screenshots of what they got.
So here's my friend Scott's screenshot. And here's my friend Daniel's screenshot. When you put them side by side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are. But when you do read the links, it's really quite remarkable. Daniel didn't get anything about the protests in Egypt at all in his first page of Google results. Scott's results were full of them. And this was the big story of the day at that time. That's how different these results are becoming. So it's not just Google and Facebook either. You know, this is something that's sweeping the web. There are a whole host of companies that are doing this kind of personalization. Yahoo News, the biggest. Entonces, esta problemática que él describe, o sea, acaba haciendo la solicitud de alguna manera que nosotros deberíamos, como usuarios, tener mayor acceso al tipo de contenido que se nos filtra, ¿no? Es decir, quizá no padecemos una censura como en otros momentos de la historia hemos podido ver en cuanto a contenidos, pero esta personalización de la experiencia en Internet, ¿no? Está provocando una censura, en cierta manera, de grandes consecuencias también, ¿no? En esta realidad en la que acabamos viendo el mundo como una proyección de nuestras propias ideas sin dar cabida a otras realidades que coexisten, ¿no? Ese efecto burbuja que hemos visto ya ha tenido consecuencias importantes en la política mundial, ¿no? Pasando ahora a otro tema, quizá ya más entrando en cuanto a ese aspecto estético, ¿no? Que favorece la plataforma, vamos a hablar de instalaciones o de obras con ese aspecto o esta categoría de valuables, ¿no? En cuanto a Insta, ¿no? Esta categoría que ha sido definida por algunos como Insta-worthy, ¿no? Y lo hacemos con esta crítica que recibió esta obra de Olafur Eliasson en su presentación en la Tate Modern de Londres en 2020, ¿no? Cuando esta tal Uma Kawaki, que es una curadora coleccionista también, escribía en sus redes sociales, ¿no? Sobre la misma, diciendo que no era nada más que una indulgencia para el ego creada a medida de Instagram, con una exposición que estaba pues eso, llena, o sea, estaba con demasiada presencia de espectadores y que al final se volvía en una experiencia contrariamente a lo que deseaba ser inspiradora, pues no desinspiradora, no sé si existe la palabra. Entonces, esta es una imagen, ¿no? de esa instalación en concreto, ¿no? Que como vemos es un espacio donde trabajado a nivel de luz y de color con una bruma haciendo ilusión. El título dice El pasajero ciego, ¿no? Y que efectivamente es muy, o sea, a nivel de estético, pues sí, o sea, es una imagen bonita, ¿no? Es una imagen que todo el mundo probablemente que acudió a la exposición quería reproducir de alguna manera y conservar también como recuerdo de su paso por la exposición, ¿no? Hay otros artistas que trabajan también sobre los mismos intereses, o sea, sobre esta experiencia del color, ¿no? Como es este artista James Turrell, que aquí vemos algunas de sus instalaciones, también dejan estas preciosas instantáneas, ¿no? Y nos pone ante la pregunta de bueno, o sea, una obra que tiene este valor instagramable deja de ser válida por esa razón, deja de ser interesante y por lo tanto, por una parte de la crítica deja de ser evaluada en cuanto a otros criterios artísticos. Es decir, se ha convertido el adjetivo instagramable en el último insulto que puedes dar a un artista o a una obra, ¿sabes? Son algunas de las preguntas que nos deja este suceso, ¿no? Y no sé, a mí me gusta hacer la comparación de un restaurante
que también puede tener ese aspecto de Insta-worthy, ¿no? Es decir, no necesariamente porque el restaurante te permita hacer las mejores fotografías de tu paso por él, ¿no? Que puedes después compartir o no, según tu personalidad, ¿sabes? En tus redes sociales. No necesariamente eso va a cambiar que la comida que se sirve en el mismo sea buena o de peor calidad, ¿no? Es decir, son simplemente juicios que se sobreponen unos a otros y acaban dándonos una idea del total, ¿no? Pero no son, en cualquier caso, yo no veo al final esa categoría de atractivo, ¿no? En redes como algo que debe ser ignorado o inclusive evitado por los artistas, ¿no? Pues porque si tú quieres captar o sea, si tú quieres crear para el espectador una experiencia envolvente, vas a tener que pasar por algunas características que pueden hacer de tu obra algo muy atractivo también a nivel visual y no tiene por qué ser vivido con una crítica negativa, ¿no? Es decir, depende de nosotros como profesionales al final elaborar mejor nuestros juicios y quizás sí reconocer que este tipo de obras cada vez se imponen más en el contexto de museos, pues porque los museos saben bien que dependen de la visita y de la atracción de los públicos, y el público pues pide, ¿no? En cierta manera, no solamente ser tratado de alguna manera con un acercamiento más pedagógico, sino también vivir este tipo de experiencias se vuelve algo como un paquete completo, ¿no? Dice en esta cita de Michiko Kakutani, dice: en la era de la distracción nerviosa y de la sobreinformación, atención es la más preciosa comodidad de Internet, ¿no? Pues porque efectivamente la lucha por la atención del espectador, más allá de las redes, ¿no? Pues se convierte en algo que moviliza recursos, ¿no? Pues porque otros recursos dependen de ello, como en el caso de los museos. Muchas instalaciones hoy en día juegan con ese aspecto de ofrecer al visitante esa experiencia sensorial, ¿no? Y en este caso lo que veis en pantalla es una instalación de Leandro Arlich, un artista argentino, arquitecto de las sensaciones, lo llaman algunos, ¿no? Que es muy conocido por esta instalación, pero tiene varias en las que elabora estas escenografías de alguna manera que giran nuestra percepción y acaban confundiéndonos, ¿no? O ampliando nuestras percepciones como tal al intercambiar conceptos como arriba y abajo, dentro y afuera, y abrir ese mundo de posibilidades, ¿no? que nuestra mente de alguna manera trata de limitar, ¿no? Es lo divertido de estas instalaciones, ¿no? A medio camino entre este concepto de instalación envolvente y el siguiente que veremos está el trabajo de esta otra artista, Eva Fábregas. Es una artista española. Esta es una instalación que realizó en la Trienal de Yokohama en 2020. Es conocida sobre todo por este tipo vienen a ser como intestinos gigantes, envolventes, donde la gente se tumba, casi como acomodándose, estirándose, tumbándose, sentándose, pasando el tiempo allá, que incorporan muchas veces audios o si no movimiento. Y son estas, a nivel de materiales está hecho con licras y con plásticos y dejando ver o entrever esas bolas sensoriales, ¿no? Esas que podemos ver en el interior, ¿no? Más allá de lo atractivo a la vista y a los sentidos de este tipo de trabajo, hay también como hay una reflexión
teórica en torno a él, y es que al artista le gusta reclamar la atención de cómo nuestros intestinos acogen vida, y esa vida es fuente de vida, es decir, se refiere a las bacterias que ocupan nuestros intestinos, ¿no? Bacterias que, de no existir, de no estar en un equilibrio justo, no favorecerían nuestra vida, ¿no? Es decir, al final dependemos de estas presencias ajenas, ¿no? Para que contribuyen a nuestro bienestar, ¿no? Y a la vez en el ambiente, en la salud en general se dice que, o sea, en el ambiente de científico en cuanto a las dietas y demás, se habla de los intestinos como el segundo cerebro, porque también acogen el mayor número de neuronas después del cerebro, ¿no? Le llaman nuestro segundo cerebro. Entonces, por eso digamos, ese interés también a nivel de tema en cuanto a estas formas que de otra manera podrían parecer mucho más, pues, más fortuitas, ¿no? Es decir, no es solamente una cuestión de formas atractivas, ¿no? Y sensorialmente interesantes, sino también hay esta reflexión en torno a ellas, por darle el motivo de interés. Y lo que sí es que nos deja, es decir, este tipo de instalaciones lo que nos deja es una conclusión, y es que Instagram como tal favorece la visión la visión bidimensional, o en el caso de la escultura, las fotografías que favorecen de alguna manera son esas fotografías de instalaciones que pueden ser envolventes, donde la persona aparece como parte de una escenografía, ¿no? Lo que cae un poco en la invisibilidad, en cambio, son esculturas que precisan de una apreciación en persona para poder descubrir los diferentes puntos de vista que incluyen, ¿no? Es decir, la tridimensional como tal no es tan bien acogida por la fotografía, porque no puede dar cuenta de la misma, ¿no? En este caso, estábamos ya empezando a ver con la obra de Fábregas este aspecto que ha venido siendo definido como el ASMR, es decir, autónoma, sensación, meridiana, respuesta, o sea, respuesta autónoma sensorial de los meridianos, si queremos una traducción al español, y que una definición más elaborada, ¿no? de una exposición reciente que se celebró en este espacio de arquitectura y diseño de Suecia, ArcDesk, incluía en el catálogo de una muestra que atendía a este tipo de fenómeno en el ámbito del diseño especialmente, pero que también incluye algún artista, ¿no? Como una sensación estática de euforia, de baja gradación o profundamente relajante, desencadenada por un sonido suave, el tacto o el movimiento. En su forma más intensa es descrito como la sensación de las burbujas de champán, de los destellos o de agua centelleante descendiendo por el cuero cabelludo, o que otras personas han descrito como un orgasmo mental, ¿no? Es decir, este tipo de... Ups, ¿por qué ha salido esto? Este tipo de efectos que vamos a poder explorar ahora con esta obra, por ejemplo, de Mika Rottenberg. Perdonad la calidad del vídeo, pero es una grabación de un vídeo, ¿no? Que podéis encontrar de esta pieza en internet, porque a veces es una complicación que existe, ¿no? Cuando uno trata de presentar obras que capaz su representación en la red no está tan distribuida o está controlada pues, por las galerías. Este es el vídeo que realiza un visitante a la exposición de este Spaghetti Blockchain de Mika Rottenberg. También es argentina ella. Vamos a ver si... Os lo dejo ver en un momento. Ella mezcla varios conceptos en este vídeo, pero todos están relacionados en cuanto al interés por la vida de las formas. Ahora vemos en pantalla a una cantante de Tubán, una cantante de garganta de esta región de la Siberia,
un canto que ha sido reconocido por la UNESCO como bien inmaterial, ¿no? Donde estos cantantes elaboran sonidos también con la laringe, estos efectos, o sea, este canto así tan gutural. Mezcla aspectos vocales con sonidos procedentes de zonas más bajas de la banda. Y este es un grupo cultural que tiene con mucha, o sea, que tiene esta aproximación al territorio de carácter animista, ¿no? que recuerda o reconoce en todas las formas de vida o inclusive en los objetos una alma, y la artista lo contraponen con estas otras imágenes de materias en transformación, donde podemos ver eso, cosas que se materializan o se funden en otras, ¿no? En este continuo transformación. Okay. Vemos en cambio ahora una imagen de esta factoría antimateria, que es un espacio, o sea, es un laboratorio científico en Suiza que elabora, esta es más, perdonad la interrupción, estas son más imágenes que tienen que ver con este efecto que hablábamos de este ASMR, ¿no? Este efecto así que nos genera cierta gusto, ¿no? O sea, ese laboratorio, antes de terminar de hablar de esta pieza, es un laboratorio en Suiza que trabaja sobre el concepto de la antimateria, es decir, sobre las teorías científicas que hablan de que por la misma cantidad de materia que encontramos en el universo encontramos también antimateria, es decir, como una realidad paralela que ha sido también, lo gracioso de este laboratorio es que ha sido el referente de algunas series, entre ellas Stranger Things, ¿no? Como uno de esos laboratorios donde se están estudiando cosas completamente fuera del conocimiento humano, ¿no? O sea, como que de alguna manera extienden los límites de nuestra concepción de la realidad, ¿no? Estas imágenes que vemos ahora, que tienen más que ver con ese aspecto de los ASMR, nos provocan, o sea, no sé si quizá algunos tenéis sensaciones diferentes, ¿no? Pero en general son sensaciones agradables, o sea, como relajantes, porque nos ayudan como a centrar nuestra atención en esa actividad, ¿no? Repetitiva, sin sorpresas, que nos ayuda a relajar y que en algunos casos pues, nos puede provocar hasta sentimientos de satisfacción, ¿no? Favorecidos por el sonido, por el movimiento, y que en caso de poderlos tocar también tendrían un mayor impacto, ¿no? Favorecen también esa mirada cercana, esa mirada atenta, esa mirada sensorial, ¿no? Que es la misma que encontramos en la obra de Juan Ortiz Apuy, que es un artista costarricense residente aquí en Montreal. Aquí para enseñaros el vídeo tengo que volver a salir. Okay. Vamos mejorando con esto. Aquí vamos a ver un extracto de este vídeo que se presentaba como una instalación y en el que él presenta estos objetos, ¿no? Algunos de ellos comprendemos perfectamente el uso, otros son simplemente atractivos a nivel visual y son objetos que él contrapone después a esta fauna, ¿no? Estos animales tropicales que dan nombre al vídeo, basándose en ellos para el tema del color.
Es también una exploración del lenguaje de la publicidad y de algo que ha sido muy tratado a nivel de marketing, que es el packaging, ¿no? De los objetos y cómo nos produce interés en la manera en la que están también envueltas las cosas, ¿no? Esa experiencia de consumo que a veces se vuelve casi tan interesante como el mismo objeto que uno ha comprado, ¿no? Pero además lo hace con esta nota de humor, las uñas, estos colores, estos movimientos de mano, que no, sin embargo no dejan tampoco de ser críticos en la medida en la que se hace eco pues, de esta sobreproducción de materiales, de objetos, ¿no? que sufrimos hoy en día, cuya digamos, aumento está claramente relacionada también con la crisis medioambiental, ¿no? Y nos pone en un gran dilema como sociedad a día de hoy de tratar de dar respuesta al procesamiento de todos esos materiales después, una vez ya no son útiles, ¿no? A la vida de estos materiales. Este no sé si lo conocéis. Este es el desarrollo lógico de, digamos, de toda la exploración que hemos hecho en cuanto a las obras de arte que hemos visto, ¿no? Que es simplemente la creación de este tipo de experiencias que quizá conservan algún tipo de artisticidad, pero que ya no son obra de ningún artista y que, sin embargo, se valen, ¿no? Del estatuto artístico, ¿no? Veamos cómo le llaman, en lugar de llamarle, no sé, heladería, le llaman museo a este lugar que se encuentra, en concreto se encuentra en Nueva York, pero creo que hay otros en el mundo, viene de Asia. En cualquier caso, este tipo digamos, de experiencia. Voy a quitarle el audio porque no añade gran qué. Lo que quiero es que veáis un poco de qué se trata. Es un espacio, o sea, son grandes decorados bajo el tema de los helados, ¿no? O sea, el tema de los helados. Y básicamente favorece la visita de gente que más allá de comerse un helado quiere también como tener esta experiencia instagramable, ¿no? Es decir, o sea, es la excusa perfecta para tomarse una buena fotografía en este tipo de decorados que la favorecen, ¿no? Este tipo de técnicas también se utilizan hoy en día también con la publicidad en todos lados. Es decir, en estos días estaba viendo algo parecido, o sea, como escenarios para tomarse su fotografía o su auto-selfie, ¿no? En un centro comercial aquí al lado de casa, que al final lo que promueven es la visita al centro comercial más allá, digamos, con la excusa de tomarse una buena fotografía, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha gente a la que le gusta tomarse fotografías en lugares atractivos como los que puede generar un lugar como este, ¿no? Y os quiero enseñar cuál es la gran atracción de este museo del ice cream, y es esta, creo. A ver si nos la enseña. Esta es la gran atracción del lugar, que es esta grandísima piscina de, no sé cómo se llama eso, son los azúcares que en Estados Unidos le echan a los helados por encima, como topping. No sé cuál es el nombre de eso en español. Y que, bueno, es una gran piscina de ello, ¿no? Es decir, ese es el mayor divertimento final antes de terminar el paseo al Museo del Ice Cream.
Y pasamos ahora a otros temas un poco más interesantes a nuestros objetivos, ¿no? Y lo hacemos con digamos, con el uso de las redes sociales y en particular de Instagram en la difusión de algunas iniciativas, ¿no? En este caso os traigo este caso de estudio de Félix González Torres, que es este artista cubano fallecido hace muchos años, es el referente en cuanto a la representación de los enfermos de SIDA, murió de SIDA él mismo, y tiene esta obra participativa que siempre invita al espectador a tomar acción. En este caso es esta pila de caramelos, 175 libras de caramelos, concretamente, ¿no? Envueltos en estos colores diferentes que dan este aspecto de confeti, y que cada vez que ha sido expuesta, pues eso, invita a que cada quien que pasa por allá se coma un caramelo, ¿no? Entonces, el State de Félix González Torres en 2020 elaboró esta propuesta en la que invitó a diferentes curadores a realizar, bueno, también personas familiarizadas o del ambiente del mundo del arte, a realizar exposiciones de Félix González Torres en sus propias casas, ¿no? Y esto produjo que cada quien reprodujera obras del mismo, ¿no? En este caso os traigo diferentes ejemplos de una obra muy parecida que es el Fortune Cookie Corner, que en lugar de caramelos son galletas de la fortuna, ¿no? Entonces vemos aquí cómo diferentes personas formalizaron esta propuesta bajo la instrucción, ¿no? del State de Félix González Torres, dando resultados completamente diferentes, ¿no? Es decir, esta propuesta no será fiel a, digamos, a la obra de Félix González Torres en cuanto la formalización, cada quien la ha realizado de manera tan diferente que al final parecieran cosas que no tienen nada que ver unas con otras. El hecho también de esa convivencia con la calle, ¿no? En este caso con esta reivindicación también contemporánea del Black Lives Matter o esta otra que colocó las cookies en su bicicleta y ofrecía a quien pasara por allá. De alguna manera desvirtúan la obra, pero para el State lo importante era mantener el interés sobre la misma, ¿no? Es decir, probablemente estaban conscientes de que no iban a realizar reproducciones fieles al original, sino era más bien una manera de dar difusión a la obra del artista, ¿no? Sobre esta idea del do it yourself, ¿no? Hay este proyecto, no sé si os llegué a hablar de él, no estoy segura, si no puede ser que me esté repitiendo, de este curador suizo muy conocido, Hans-Ulrich Obrist, el mayor curador, que es una propuesta que de alguna manera ya retoma una anterior realizada en los años 90, ¿no? Donde recogía las instrucciones de artistas para que el público en general pudiera reproducirlas en sus casas, ¿no? En 2020, con motivo de la pandemia mundial, volvieron a repetir este proyecto y es algo que podéis encontrar online. De hecho, en el Padel de la asignatura encontráis el libro para que lo podáis ojear, inclusive reproducir algunas si os interesa, si os divierte. Y el lugar de destino de esta propuesta nuevamente era Instagram, ¿no? Es decir, el compartir las fotografías de formalización de diferentes personas que participaban en esta propuesta de hacer obras bajo instrucciones, ¿no? Este es el resultado de una de ellas, de las instrucciones de Simone Forti para construirse esta máscara culotte, ¿no? O este es un caso venezolano que de hecho me lo favoreció uno de los alumnos el año pasado. Él fue alumno nuestro el año pasado y había participado de esta propuesta de un colectivo de curadores en Venezuela que se llama Silva Sarins y que se había puesto en contacto con 3 artistas, Liliana Porter, no me acuerdo quiénes eran los otros, no sé si aquí lo dice. No, eran 3 artistas en total, estaba Liliana Porter y otros 2 más. El proyecto se llamaba Las Flores del Bien
Y básicamente lo que proponían es que, de acuerdo con los artistas, contaban con el beneplácito de ellos, era que las personas imprimieran las fotografías, en este caso, y les dieran vida, ¿no?, en diferentes circunstancias, ¿no? Era una manera de elaborar, o sea, de producir la obra de otro artista para tu propio disfrute, porque al final tú podías también simplemente imprimirla y colgarla de la pared de tu casa, o podías experimentar, como hizo Fernando, con estas fotografías en diferentes contextos, ¿no? Más allá de, digamos, de la estética, de las prácticas de difusión, se ha generado también toda una área de actividad, de diversión también, de distracción en redes sociales en cuanto a la creación de memes, ¿no? Es decir, aquí os traigo 3 cuentas, alguna de ellas ya la hemos visto en clase, como la de Jerry Gosan, de 3 contextos completamente diferentes. Make Italian Art Great Again es una cuenta italiana, Circuito Cerrado del Arte es una cuenta venezolana y Jerry Gosan es una cuenta estadounidense, ¿no? Y cada uno de ellos al final, con su propio estilo, lo que hace es, a través de memes, criticar o digamos, divertir al público en cuanto a eventos de actualidad, ¿no? Pero muchos de ellos al final también se revelan una fuente de información, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Jerry Gosan, es muy interesante que muchas veces como que desmantela prácticas especialmente de galerías de arte, de top o de las casas de subastas, ¿no? Sobre el tratamiento a los coleccionistas o a los wannabe, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, ¿no? El divertimento es hablar de este coleccionista de acceso primero, ¿no? O sea, de acceso, de primer acceso. No sé cómo traducirlo eso exactamente en español, pero básicamente las galerías han funcionado desde su existencia como una manera de control de los coleccionistas, ¿no? O sea, de quién compra arte y de control, no de los coleccionistas, sino, perdón, de las obras, ¿no? Como intermediarios entre artistas y coleccionistas. Y actualmente con toda esa gran cantidad de obras contemporáneas que se van hacia las subastas, ¿no? Que han sabido explotar mejor el acceso abierto de cualquier persona que desea adquirir una obra de arte, basta con que haga demostración de cartera, pues se han empezado a revelar prácticas completamente absurdas, ¿no? o completamente ignoradas para muchas personas, como es el acceso a listas de espera para poder comprar obras de determinados artistas, casi un casting o una entrevista personal, ¿no? Y larga paciencia antes de poder adquirir la obra de interés del coleccionista en cuestión, ¿no? Es eso, este tipo de memes al final, o de cuentas de memes sobre la actualidad artística, son fuente de información, pero también son un revulsivo perfecto, ¿no? Para algunas prácticas del mundo del arte que justamente por esa accesibilidad limitada o ese control, digamos, de acceso, ¿no? Podían ser de alguna manera difíciles de entender desde afuera. Y por último traigo vamos a hacer un pequeño comentario, podemos verlo ahora juntos si os interesa, pero hay todo otro tema que conversar en relación a Instagram, que es cómo muchos artistas han empezado no solamente a promocionarse, sino también a crearse marcas personales con el uso de las plataformas y, más allá de eso, a crear el marketing de sus propias obras, ¿no? Y un caso excepcional es el de esta Carla Cascales, que empezó presentando su obra
en Instagram, que hoy está representada por Galería Senda, ¿no? Pero que una visita a su Instagram permite ver perfectamente de qué estamos hablando cuando nos referimos a este self-marketing, self-branding, self-promotion, este triángulo que veíamos en la clase de los artistas, en la segunda clase, necesario para que un artista tenga ese reconocimiento desde afuera, ¿no? Acá está. Esta fotografía en concreto la compartía, aunque hay varias de ella parecida, porque, o sea, más allá de que sea bonita, es bastante, digamos, llamativo el hecho de que se fotografíe junto a sus obras sin camiseta, ¿no? A pecho descubierto. Es decir, es como completamente evidente, ¿no? Que trata de transmitir a sus pinturas algún tipo de sensualidad que ella quiere despertar con su propia persona, ¿no? Entonces ese tipo de práctica la vemos mucho en Instagram, en algunos artistas que han crecido y que han creado su marca personal a partir de la plataforma, ¿no? Pero es gracioso que aquí vemos algunas otras. En este caso es muy claro, ¿no? Cómo ella se presenta casi como un objeto de interés en la descubierta de su propia obra. Claro, esto lo favorece el hecho de que es linda. Si no lo fuera, no sé si lo podría hacer, ¿no? Pero siempre son estas imágenes sensuales, como no completamente explícitas. Y la tipa tiene un montón de seguidores. Pero más allá de eso, o sea, si uno mira, creo que es aquí, ¿no? No. O sea, este es mi Instagram, ¿no? Y aquí en Descubierta a mí siempre me aparecen, quizás es por ese efecto burbuja de que me gusta ver un poco este tipo de comportamientos en la red, pero siempre me aparecen este tipo de artistas que comercializan su propia obra, que vimos que es una salida comercial real, ¿no? Es decir, cuando hablamos de mercado de arte vimos que era uno de los canales de venta de las obras, que llegaba a un 32% de los usuarios, de las personas que habían respuesto a la encuesta de Arts Economic, que elabora con Art Basel USB, afirmaban que habían comprado obras a través de Instagram, ¿no? Y este tipo de artistas son muy hábiles en presentar su trabajo, ¿no? Sobre todo funciona muy bien con arte abstracto, como veis, obras que pueden ser leídas porque son abstractas rápidamente, que no tienen como diferentes niveles o sea, muchas de ellas no tienen grandes contenidos conceptuales, es más como la impresión, la primera impresión que producen, ¿no? Pero, o sea, es una constante. No voy a llegar al final porque capaz este tiene muchísimas. Vamos a ver si encontramos otro. No sé si queréis quitar el mute de vuestros micrófonos y comentar también qué es lo que os sugieren, porque creéis que captan de esta manera nuestra atención o porque podrían ser atractivos, ¿no? Esta es otra. Mira. Pues, a ver, aprovecho. Pues yo creo que en parte es como la sensación que me da él, por ejemplo, él cuando veo las fotos de él es que yo también lo puedo tener en mi espacio, ¿sí? Como que yo también puedo obtener eso y ubicarlo en un espacio que tengo destinado. Te muestra la obra y la dimensión que va a ocupar la obra sobre un espacio, que eso te hace pensar, ¿no? También más allá cuando la vas a adquirir y no pensar, ¿y ahora dónde la pongo? O cosas así. Yo creo que eso también como que le da un plus, ¿no? Para que sea más vendible, podría decir. Sí, como esa cercanía, no solamente de, oye, mira, puedes comprar esto, sino también te lo hago que te lo puedas imaginar en tu espacio, ¿no? Como con esta fotografía. Son cuentas súper limpias, donde no hay ruido de ningún otro tipo, son solamente obras, detalles de las obras,
Es decir, tú desde que entras a una cuenta de este tipo entiendes perfectamente qué es lo que te está vendiendo, ¿no? También no hay ruido, no hay otras informaciones que no tengan, que sean susceptibles del interés de los artistas. O sea, normalmente un artista genera un montón de noticias por sus participaciones en exposiciones, un artista, digamos, de circuito considerado, ¿no? O sea, un artista que puede estar representado por una galería. Este tipo de artistas que quizá no son susceptibles de ser representados por una galería aún, quizá, porque fijaos, también está Carla, no estaba representada por un artista, por una galería y hoy lo está, ¿no? Es, sin embargo, como crear tu nicho de interés y después capaz cambian su manera de comportarse en redes, ¿no? Por el momento es como algo muy de producto. ¿Queréis ver a este? Además están en todos lados, no sé si habéis fijado. Es decir, está el canadiense, este Manchester, pero es siempre el mismo tipo de propuesta. Y es eso, funciona bien con el arte abstracto, alguna vez también con arte figurativo, pero que está de alguna manera vinculado a la historia o biografía de la persona, ¿no? Que puede como compartir un poco de detalles de su vida y de esa manera despertar la empatía de nosotros, ¿no? Cuando accedemos a su feed. Pero sí, mi feed de Instagram está repleto. Después, si os fijáis, las descripciones son completamente, o sea, son descripciones de carácter técnico, ¿no? No hay, o sea, esta ni siquiera tiene título, ¿no? Hay un poco de amateurismo en estas propuestas, pero pueden ser igualmente interesantes a nivel visual y pueden despertar eso, el interés de gente por comprarlas. Esto está bueno. No hay Sí, mucha... yo sigo una cuenta, Pat. No recuerdo ahorita su nombre, después me acordaré y te la pasaré. Es una cuenta donde pone como la fotografía de la pintura, solamente el cuadro y coloca la pintura después sobre un espacio que tiene muebles, que tiene esto, como para que la persona se lo imagine. Y de hecho es súper, súper de venta porque a veces ves como que dice vendida o cosas así. Entonces es como, Sí. Claro, hay plataformas que han nacido para dar cabida a artistas que no están dentro del circuito comercial para vender sus propuestas, como es esta, ¿cómo se llama? Ahí tengo que buscarla. Pero en definitiva hay lugares, ¿no? Donde muchas de estas propuestas también encuentran, digamos, como una distribución, ¿no? Pero Instagram ha abierto la posibilidad a que uno se autopromocione, autovenda, ¿no? Como hacen estos artistas. a veces está genial. ¿Ves? Mensaje directo para obras disponibles. Y algunos de ellos son, o sea, no quita que sean interesantes. Algunos se ven como réplicas o digamos, una más de 100.000 obras abstractas parecidas o iguales, ¿no? Pero después hay otras como esta que se ve como un poco más de profundidad. Y lo interesante es que yo lo he hecho alguna vez con varios de estos, llegas al final de sus feeds y no hay nada más que este tipo de imagen, ¿no? Es decir, no, han limpiado completamente su feed para solamente ofrecer una misma imagen única de marca, ¿no? Que es algo como una estrategia de marketing muy, muy, muy clara, ¿no? Que es acá. Quería volver a veros. Que nos deja esas propuestas, ¿no? No sé, ¿tenéis comentarios? ¿Queréis añadir algo? ¿Ninguna artista aquí que vaya a tratar de hacer algo parecido? ¿No? No, yo creo que no. No, Por lo bueno, general. por mi parte no.
Bueno, chicos, pues si no tenéis más comentarios, nos vemos la semana que viene y cualquier cosa la podéis compartir por el grupo. Casi que si alguno os anima, sería interesante que hiciéramos ese ejercicio que propone el tipo de la charla de TED, ¿no? Ese que dice que al final cada búsqueda de cada persona depende de muchísimos parámetros, ¿no? Y ver qué es lo que nos aparece a cada uno cuando buscamos yo qué sé, arte contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Podría ser interesante ver si hay grandes diferencias en lo que nos enseña el buscador o si más o menos eso es lo mismo, ¿no? Si os apetece compartir eso en el grupo. Te quería pedir si podías compartir esa charla, el enlace para buscarla, porque me pareció súper interesante. Sí, todo eso. Yo ahora, después de cada clase, siempre os cuelgo la presentación en el padel de la asignatura y muchas veces, si el link no funciona desde la presentación, os comparto directamente el link. Pero si quieres, voy a compartirlo en el chat de la sala, porque hoy éramos poquitos y así otros que no hayan estado en la clase de hoy quizás animan a hacerlo también. Y podemos ver eso, a ver un screenshot de los resultados del buscador, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer una comparativa. Bueno, está bien. Bueno, chicos, chao, chao. Hasta la semana que viene. Chao, Paz. Chao, gracias.